B. La destrucción completa de los muros de la ciudad, del templo, del palacio del rey y de la ciudad en general. Lamentaciones 2:5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y lamento. En el punto B dice la destrucción completa de los muros de la ciudad. Digamos, ver a Israel en el pasado siendo una ciudad rodeada, protegida, y ahora verla destruida. Ver el templo, ver el palacio del rey, digamos, hay cosas que realmente pienso cuando, por ejemplo, en nuestro caso, pensemos en nosotros, en lo real de ahora. Cuando tenemos una casa, cuando logramos una casa, cuando logramos algo, realmente eso nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, nos hace sentir bendecidos, nos hace sentir de cierta manera que Dios está obrando de una manera muy buena para nosotros. ¿Y es bueno? Sí. Sentir eso sí está bien. Pero también tenemos que entender que si nos portamos mal, eso poco o mucho que tengamos, lo podemos perder, y que de cierta manera al perderlo, nosotros también nos vamos a sentir mal. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Jeremías estaba escribiendo, digamos, era lo que realmente no quería que llegara ahí. Pero tenemos que entender que dice acá, el Señor, ¿sí?, llegó a ser como enemigo. No era el enemigo, pero llegó a ser como enemigo, porque ellos no entendieron. Digamos, a veces, tal vez, bueno, tenemos que entender que Dios no lo hizo, ¿verdad? Porque si no, Dios usó a los caldeos, usó a los babilonios, usó a todo ese ejército para destruir. Y a veces tenemos que entender que es la misma situación cuando Dios permite que Satanás se toque, que algún ser del ejército de él venga a ti y te aceche. Tenemos que entender que pasa esa situación y que Dios nos deja que eso pase para que nos demos cuenta que realmente no era lo que Dios quería. Pero por nuestra necedad, por nuestra misma insistencia de querer estar experimentando o viviendo o disfrutando, no sé cómo le llamemos a nosotros al pecado, nos lleve a una situación donde nosotros realmente vivamos tristeza y lamentemos. Y después lloremos y después lamentemos y después digamos, mejor no hubiera hecho esto, mejor no hubiera decidido esto. Pero ya para qué, sino que de cierta manera la situación se puede frenar cuando está iniciando, se puede detener cuando está comenzando, pero ya avanzada, ya puede ser un vicio, una situación difícil, no sé cuál sea la que tú estés viviendo, o inclusive una enfermedad, porque inclusive con la enfermedad tenemos que entender, hay muchas enfermedades donde nuestro cuerpo se puede reparar, claro que sí se puede. Mientras cuando estamos cuando nos estamos alimentando y aprender a alimentarse. Pero tenemos que entender que cuando ya la enfermedad avanzó en nuestro cuerpo, ya no se puede detener. Entonces todo esto pasa para que nosotros entendamos que Dios quiere que reaccionemos a tiempo. Eso lo aprendimos y lo mencioné cuando estudiamos Jeremías. Pero tenemos que entender que esta es la voz preventiva. Y en esta parte de la lamentación, la voz fuerte de Dios por no haber hecho caso a lo que Dios requería en su momento. Lamentablemente surgió la deportación de la mayoría de los sobrevivientes a la lejana Babilonia. Lamentaciones 1:3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. En el punto C dice a Jeremías, y tenemos que entender que él vio a Judá ser llevada cautiva, amarrada, jalada, encarcelada, no sé, hubieron muchas cosas. Él veía la aflicción y la servidumbre a la que iban. Él entendía que realmente este pueblo de Babilonia jamás los iban a ver como
algunas personas especiales. Dentro de ellos tal vez iba parte de su familia, parte de gente que él conocía, que de cierta manera ejercía tal vez un puesto importante, algo, o los veía contentos, felices, reír, y ahora los veía golpeados, maltratados, y que iban a ser esclavos en Babilonia. Por eso dice, lamentablemente surgió la deportación de la mayoría de los sobrevivientes. Digamos, los que sobrevivieron no tenían otra salida que irse como esclavos. No había otra forma. Entonces, a veces nos va a pasar eso. Digamos, hay situaciones que nosotros podemos prevenir, digamos, o podemos dejar a cierto momento, pero va a llegar un punto donde ya no lo podemos hacer y nos quedará nada más lamentar o sufrir las consecuencias por no habernos detenido. Esto nos enseña esta parte que realmente nos debería llevar a hacer conciencia. Esa es la parte muy, muy importante. Digamos, si hay una situación que estás pasando, debes detenerte, es bueno que te detengas. Si ya cometiste ciertos errores, evita seguirlos cometiendo. Tienes que entender que Dios te está dando la oportunidad y que es bueno que a tiempo tú puedas detenerte. Jeremías se sentó a llorar y endechó con esta lamentación sobre Jerusalén. Dice un sobrescrito de la Vulgata latina: la tristeza del profeta se vierte como la de los duelos con el funeral de un pariente íntimo que haya muerto de manera trágica. Dichos lamentos describen la tragedia. Fue el juicio de Dios sobre Judá por siglos de rebeldía contra él, de parte de sus gobernantes y su pueblo. El día de rendir cuentas había llegado y fue sumamente terrible. Jeremías no solo conoció que Dios es recto y justo en todas sus acciones, sino también es misericordioso y compasivo con los que esperan en él. Jeremías 3, 22 y 23. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Siempre en el punto C dice: Jeremías se sentó a llorar y endechó con esta lamentación sobre Jerusalén. Bueno, vamos a analizar esta parte donde tenemos que entender que la tristeza o el sufrimiento de Jeremías realmente lo lleva a un punto donde aquí nos habla que dice que era semejante a un pariente en un funeral, digamos, una madre, un padre, un hijo, una esposa, un esposo, una situación difícil, un ser querido, un primo, un tío, una abuela, un amigo. ¿Cuántas cosas nosotros podemos suponer? Pero tenemos que entender que, digamos, la tristeza de Jeremías tal vez no estaba basada en que muriera cualquier persona. No, era un amigo íntimo, una persona muy allegada a su corazón. ¿Qué estoy tratando de decir? Digamos, yo he escuchado en los funerales, en los velorios, como los llamamos acá en Guatemala, que algunos se ponen a hablar y dicen: mire, lo más duro es perder un hijo. Otros dicen: no, lo más duro es perder a la mamá. Otros dicen: no, perder al papá. Yo solo les digo, yo pienso que lo más duro en perder es a la persona que se ama de una manera especial, sea una mamá, sea un papá, una esposa, un hijo, una hija, como quieran ver, a esa persona. Porque siempre, miren, yo sé, no todos somos iguales, no todos nos comportamos iguales, y de esa misma manera, no todos los amamos iguales. Digamos, siempre dentro de nuestras determinaciones como humanos que somos, dice, hay ciertas preferencias o amamos a veces. Digamos, no es malo que un hijo ame más a su esposa, si se casa, que ame más a su esposa que a sus papás, ¿va?
o a sus hijos, bueno, eso lo va a determinar la relación que os lleve. Digamos, no estoy tratando de poner parámetros que digamos que debemos amar más a la esposa y después a los hijos, o más a los hijos, o más al papá, o más a la mamá, o a los suegros. No, no, no. He aprendido y he entendido que uno le va a doler, sí, le va a doler, porque en mi caso no me ha dolido, perder a alguien que realmente amas. Ahora, esto es lo que llegó a Jeremías a esta parte. Digamos, saber que de cierta manera no es fácil. Yo entiendo muchas veces que dentro de los cristianos también lloramos y lamentamos la pérdida de un ser querido. Pero entendemos que no es fácil la separación, digamos, el ya no ver a la persona que está falleciendo, digamos, la separación es lo difícil. Entendemos que va al cielo, que va a una mejor vida, entendemos muchas cosas. Pero lo que nos duele es que ya no podremos vivir con esa persona. Ahora, lo que quiero que entendamos, y lo que, bueno, quiero comentar acá, es lo que a mí me ha ayudado. Fíjese que yo soy una persona que, así me denomino, me gusta vivir la vida ahora, digo. Digamos, soy de las personas que, si yo, digamos, hagámoslo así, digamos, yo quiero comerme unas manías, vamos a hablar de unas manías. Lo más sencillo. Yo he entendido que convivir es compartir, es dar, digamos, es venir y comerme yo las manías o buscar las mejores manías que hay y compartir con las personas que estén en mi alrededor. A eso yo le llamo vivir ahora. No soy de las personas que piensan que cuando yo sea millonario voy a comprar un toro y los voy a invitar a todos a comer. No. Eso no va conmigo, no soy así, gracias a Dios. Por eso es que les digo, vivir ahora. Porque que vaya a ser millonario y que vaya a comprar un toro, solo Dios lo sabe si va a pasar o nunca va a pasar. Pero muchas personas así viven. Y están ahí y como nunca pasó, pues nunca vivieron entonces. Porque esa era la parte donde ellos trazaban que iban a vivir. Gracias a Dios yo comprendí eso. Y me he dado cuenta que a veces un cafecito con leche, un panito, digamos, para convivir, no se trata de un pastel, de un banquete, de mucho dinero, no. He entendido que convivir es con lo poquito, digamos, créanme, yo ya me di cuenta que inclusive no es ni la manía ustedes. Son las personas cuando nos llevamos bien, inclusive, créanme, alguien se puede llevar bien. Y me acuerdo una experiencia, muchas experiencias muchas veces, con una de mi prima. Me acuerdo una vez andábamos en un lugar y solo cargábamos para el pasaje y no cargábamos más. Y ella dijo, bueno, entonces compremos tortillas. Yo tengo aquí para comprar tortillas, pero compremos queso, dijo. Y nos pusimos a comer tortillas con queso. Pero miren, ahí estábamos riéndonos, felices. Fue una tarde tan bonita, muchas tardes muy, muy bonitas, pero con tortilla con queso. Entonces ahí fue donde yo aprendí que no es lo que comes, no es lo que tienes, sino es alrededor de las personas que tú convives, con las personas que estás en esos momentos. Y eso es vivir, porque ríes, gozas y no basas tu relación o tu convivencia en algo que te está rodeando. Cuando hablo de esto, yo entiendo que es lamentar. Entiendo porque, créanme que hoy en día quisiera tal vez tener a estas mismas personas reír, pero no se puede, ya no están conmigo. Ni yo puedo, bueno, la mayoría trabajamos o estamos ocupados o andamos en otras cosas. Lo que estoy tratando de decir es que si yo no hubiera vivido, si yo no hubiera disfrutado, si yo no hubiera entendido que no era lo que estábamos comiendo, sino era el saber y disfrutar ese momento, tal vez ahorita estuviera lamentando. Fíjense que yo estaría viviendo, pero gracias a Dios entendí esa vez que eso era vivir. Lo viví, lo guardé en mi corazón, hoy está acá, y siento que desde entonces aprendí a vivir y a disfrutar el momento, y por eso ahora digo, vivo ahora. Espero que eso te ayude a entender para que no lamentes la pérdida de tu papá, de tu mamá.
de tus tíos o no sé, de tus seres queridos. Vive ahora, trata de vivir de la mejor manera para que puedas entender. Me salí un poquito del tema, pero realmente tenemos que entender que lo que dije en cuanto a poder valorar nuestros seres queridos o a quien querramos, es importante, ya que no era mi objetivo salirme, sino era aclarar esa parte para que nosotros de cierta manera no lamentemos, pero el verdadero sentido de lo que estamos hablando o aprendiendo en esta parte es el lamento que Jeremías estaba haciendo, ya que tenemos que entender que llegó el tiempo de hacer cuentas, llegó el tiempo donde Dios se sentó a ver realmente lo que Israel había hecho durante mucho tiempo. Llegó el tiempo donde Dios también analiza la rebelión de Israel ya por mucho tiempo que había hecho. Y llegó el tiempo en que Dios necesitaba premiar o castigar a Israel. Eso es importante entenderlo hoy en día con nosotros, porque muchos de nosotros pues estamos en el Evangelio y parece que a veces le perdemos en sí el rol o lo que realmente Dios nos ha llamado a su Evangelio, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a que seamos portadores de su verdad, que seamos anunciadores de su verdad, que ejerzamos algo que ayude a que vengan otros también, que de cierta manera nos ayudaron a nosotros para que vinieran anteriormente. Ahora nosotros como que demostremos el amor no solo al prójimo, sino también a Dios, en agradecimiento porque estamos haciendo que otras personas, como lo hicieron con nosotros, vengan al conocimiento de Dios. Entonces, hablo todo esto porque muchos de nosotros a veces pareciera que nos acomodamos en el Evangelio y no queremos hacer nada. Pero bueno, Israel no fue destruido o no fue castigado por el acomodo, pero esto era para que nos inquietemos y hagamos algo. Entonces, llega el momento en que, lógicamente, Jeremías, dentro de su rol como en esta parte de lamentar por lo que estaba pasando en Israel, está haciendo notar también lo que él sentía en su humanidad, lo que él también logró comprender y lo que el Espíritu Santo le indicaba. Aunque en todo esto él implementa y dice que Dios es justo y que Dios es misericordioso y que Dios también se compadeció y advirtió a Israel, pero lamentablemente ellos no entendieron. Entonces todo esto nos tenemos que aprender para que nosotros también no hagamos con nuestras necesidades que otros lamenten por nosotros, por lo necio que hemos sido. También tenemos que aprender que no hagamos que otros lamenten cuando nosotros de cierta manera también debemos de ser la voz preventiva de Dios para otros. No hagamos que nosotros lamentemos que de cierta manera por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Pero si tal vez algo va a ser válido que lamentemos es de aquellas personas que de cierta manera les advertimos, les dijimos e hicimos lo que tuvimos que hacer, pero no entendieron. Pero tenemos que entender que llega el momento de hacer cuentas con Dios, llega el momento de recibir un premio o un castigo, llega el momento donde Dios nos pone un alto a todos si proseguimos en el pecado, llega el momento en que Dios de cierta manera necesita aclarar las cosas con nosotros y nosotros entender que lo que recibamos es el fruto de nuestra conducta, el fruto de haber hecho lo que Dios nos dio un tiempo de que tuviéramos que hacer, y esto realmente nos da una gran enseñanza para que podamos entender y sobre todo no lamentar como lo hizo Jeremías y no llegar a esa parte de cierta manera fea, horrible, como quieran verlo, que nadie debería llegar, pero algunos llegamos por ser de cierta manera o ignorar la palabra preventiva del Señor. Siguiendo con el relato, tenemos que entender que realmente esta situación que ellos vivieron, la tenemos que comprender que eran años de rebeldía. Digamos, por años Dios le habló a Israel, por años Dios estuvo previniendo a Israel, por años Él estuvo haciendo. Pero pareciera que Israel no entendía, seguía lo mismo. Lo que estoy tratando de decir es que también Dios lo va a hacer con nosotros. A veces, digamos, el que Dios te ponga un alto, el que te habla y ha rígido es por años. Y muchos de nosotros, no, Señor, dame otra oportunidad. Y sabiendo que la tuvimos muchas veces y no la quisimos.
Así que yo siempre le hablo a muchos cuando a veces hay personas que viven en situación, yo a veces le hablo, bueno, ya cuando la mano de Dios o Dios determine castigarte por lo que estás haciendo, le digo a María, no me llames, porque yo no me meto en los asuntos de Dios. Yo entiendo, si Dios va a castigar algo es porque se lo merece. Y realmente no me gusta intervenir en las situaciones de Dios. La mayoría se han quedado así como que asustados y de cierta manera no es el objetivo darles miedo, ¿no? Pero tenemos que entender de que cuando ya ese punto determinó, créanme, yo no me pienso cruzar por alguien delante de Dios. También tenemos que entender que los gobernantes, el pueblo y todos, de cierta manera, desobedecieron, determinaron desobedecer. Quiero hablar de esa parte. Fíjense que muchos de nosotros, como hagámoslo así, pasa esto, digamos, la esposa no quiere ir a la iglesia, la esposa dice, ya tampoco. Y los hijos, pues automáticamente dicen, no, si no van ustedes, tampoco. La pregunta es, ¿quién va a determinar obedecer? Yo entiendo, la determinación de desobedecer es natural, no es forzada ni que realmente nosotros tendríamos que ser tantos. No, créanme, la determinación de desobedecer es fácil hacer. Pero la determinación de obediencia es más difícil. Lo que estoy tratando de decir es que si los gobernantes pecan, ¿por qué el pueblo pecó? Si los dirigentes pecan, ¿por qué los demás pecan? Entonces, muchas veces nosotros miramos el pecado de los gobernantes y en vez de hacer lo contrario, de no pecar, determinamos pecar. Y estamos mal. O hablamos de gente que peca y hace esto, señalamos a personas que pecan, pero no nos damos cuenta que también estamos mal y lo peor porque señalamos y seguimos haciendo como que nosotros, o hablamos de las personas como que nosotros no pecamos. Eso también es contado. Por eso, cuando leemos Jeremías y nos damos cuenta, convertidos hijos rebeldes y sanaré vuestra rebelión. Eso es lo que Dios quería. En Jeremías lo determinó, lo habló y se lo dijo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel necesitaba entender, ¿sí? Ahora aquí habla Jeremías, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres nuestra salvación. En ti hay sanidad, en ti hay solución. Y me llama la atención cuando dice, vanidad son los collados, vanidad es el bullicio, como que dice, ya para Jeremías, en ese momento, ya para Jeremías ya no le importaba lo que él le rodeaba. Hay una parte, a veces, yo me he dado cuenta que hay un punto donde uno, digamos, es cierto, yo les decía, miren la casa, miren esto, y ciertamente pues lo hace a uno sentir bien cuando uno, es un logro, es algo que uno alcanza. Pero a veces, cuando uno está delante de Dios, fíjense, ya la casa no tiene ni sentido, ya muchas cosas no tienen, porque lo que uno entiende y comprende en ese momento es que Dios lo es todo. Digamos, Dios me puede dar una casa mejor. Dios me puede hacer cosas mejores. Y se los digo porque cuánta gente hoy en día se mata por una casa, cuánta gente pelea por una casa, pelea por eso. Los juzgados están yendo que la esposa quiere la casa, que el esposo quiere la casa. Créanme que cuando entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios puede hacer cosas maravillosas y muy bonitas, realmente nosotros comprendemos que todo eso es vanidad y que Dios lo es todo para nosotros. Así que este libro de Lamentaciones le daba al pueblo cautivo esperanza en medio de su desesperación y le permitía mirar más allá del juicio del momento y la restauración que Dios haría por el pueblo en el futuro. Y ya con el punto de cierre dice que el libro de Lamentaciones le daba al pueblo esperanza en medio de la desesperación, lógico. Cuando uno vive una situación adversa, normalmente cae en desesperanza, cae en situación de desánimo, ver la situación que uno está no es nada fácil. Pero también tenemos que entender que dentro de nuestra formación con Dios, no va a ser siempre así.
Es una etapa que Dios a veces permite que vivamos, es una etapa que Dios quiere que a veces vivamos y que aprendamos en esa etapa. Es una situación donde tenemos que aprender que en este caso, para nuestro tiempo, nuestra esperanza es Cristo. Esa es una esperanza viva, que realmente nos hará vivir algo maravilloso. Traigo algo de la alabanza. ¿A quién iré en necesidad? ¿Quién cambiará mi eternidad? Solo tú, Cristo. Nadie más. Bueno, si de cierta manera no es por consuelo y no es por resignación, pero tenemos que aprender que si en esta tierra, por ejemplo, alguien no tuvo casa, pues no pudo, luchó y se esforzó. Aunque no creo usted que haya una persona que haya luchado y no tenga casa. Eso no. Bueno, entiendo que hay gente que no tiene casa porque no trabajó, porque no se esforzó. Eso yo lo entiendo, porque no trabajó, no tiene, va. Pero que alguien haya trabajado, que haya esforzado y que no tenga casa, eso no conozco. Pero puede haber pasado algo. Pero sí comprendo que realmente Dios quiere darnos a nosotros solución. Así que corre a Cristo, lee la Biblia, aprende como Pablo se recomienda a Timoteo y entiende que Dios tiene restauración, quiere restaurarte, digamos, si has estado en una situación difícil, tienes que comprender y entender que Dios te puede dar la restauración y que realmente hay un futuro glorioso. Si no es en esta tierra, pues es en la eternidad. Pero busca a Dios con todo tu corazón, aférrate a Dios, créele a Dios, entiende que no hay otro lugar al que tú puedas correr o otro lugar donde puedas encontrar algo. No hay, no existe. Solo en Dios podemos tener esa vida que solo Él no la puede dar. Así que con eso terminamos Lamentaciones y espero que Lamentaciones también impacte tu vida y que realmente Lamentaciones te lleve a tomar conciencia y a no llegar a ese punto donde tengas que lamentar algo por haber cometido un error. Así que busca a Dios, métete con Dios y Dios tomará el control de tu vida y hará cosas maravillosas en tu vida. Así que nos vemos ahora o después en Ezequiel.